Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo recopilatorio de preguntas aquí en La Manzana Mordida, donde en los próximos minutos voy a responder a vuestros comentarios que esta vez os pedí en la pestaña Comunidad hace unos días, a principios de semana, y que bueno, me habéis ido dejando, así que sin más dilación, vamos a comenzar. Además, hoy no voy a leer yo las preguntas, las va a leer Siri. Venga, vamos con la primera. Victors19 pregunta: hola, ¿veis buena opción un iPad Air de 13 pulgadas para renovar un iPad de octava generación? El uso principalmente se basa en la toma de apuntes y para estudiar. Hola Víctor, pues sí, a ver, sin duda, el iPad Air de 13 pulgadas es una excelente opción para renovar el que tienes ahora mismo de octava generación, ya que, bueno, al final te va a ofrecer mejor rendimiento, una pantalla más grande y al final yo creo que la combinación de ambas cosas, sobre todo por la pantalla, es ideal para tomar apuntes y estudiar. Luego, como digo, el rendimiento es, bueno, yo creo un paso bastante importante el que vas a dar hacia adelante, porque pasarías de un A12 Bionic a un M2 directamente. Y además esto en el futuro te va a permitir disfrutar de las bondades de Apple Intelligence, que no olvidemos está disponible desde iPads con chip M1 en adelante. Además que de paso pues te llevarías el conector USB-C, que para mí es un plus, Wi-Fi 6E y también compatibilidad con el nuevo Apple Pencil Pro. Oscar PCM dice: me gustaría saber algo más sobre el Apple Watch Series X y los AirPods 4. Bueno, Oscar, vamos allá. En el caso del Apple Watch X, precisamente esta semana hicimos un vídeo muy completo en el que analizamos todos los rumores que hay sobre este dispositivo, así que te aconsejo, por supuesto, que lo eches un vistazo si todavía no lo habéis visto. Pero, a ver, a modo resumen te puedo explicar. Se espera una pantalla más grande de 2 pulgadas que superaría incluso a la del Ultra, pero en un cuerpo que sería ligeramente más pequeño que este. También podría contar con una pantalla micro LED para ofrecer un mejor rango dinámico y nuevos sensores de salud. Se rumorea que podría incluir un sensor de presión arterial para medir apnea del sueño y también quizás un medidor de glucosa. Y luego, dependiendo de las fuentes, algunas dicen que tendrá un nuevo diseño para la sujeción de correas de forma magnética y luego otras dicen que va a mantener el diseño actual. Eso en cuanto al Apple Watch X. De todos modos, insisto, te recomiendo ver el vídeo que hemos subido hace unos días. Con respecto a los AirPods 4, a ver, se espera que Apple lance dos versiones, un modelo estándar con más características, podríamos decir, y otro más económico, que no sabemos cómo lo llamarán, si AirPods Lite o... bueno, no lo sabemos, pero bueno, una versión estándar y una versión un poquito más recortada. A ver, el diseño de esto sería un mix entre los AirPods 3 y los AirPods Pro 2, con unos tallos más cortos que los modelos actuales y también tendrían un mejor ajuste y serían más cómodos, aunque sin las famosas gomitas de silicona intercambiables en el modelo más básico, en el barato. En el modelo más caro, no sé si llamarlo premium, sí que se podría incluir estas gomitas intercambiables para permitir cancelación de ruido, porque precisamente en cuanto a características se espera que el modelo más premium tenga cancelación activa de ruido y que su estuche de carga tenga compatibilidad con la aplicación de buscar. Y luego ambos modelos compartirían otras características, como serían, por ejemplo, un nuevo chip H2 para mejorar la conectividad y la eficiencia, controles táctiles mejorados para poder controlar el volumen, por ejemplo, estuche de carga USB-C y luego ambos mantendrían la resistencia al agua con certificación IPX4. En cuanto a la fecha de lanzamiento, se espera que salgan para finales de año. Venga Siri, dale a la siguiente. Sergio Hernández dice: hola Fer, ¿cuándo debe salir la segunda generación de los AirPods Max y qué novedades tendrán? Bueno, Sergio, se espera que la segunda generación de los AirPods Max salga a finales de 2024. Quizás me atrevería a decir junto con los iPhone 16. ¿Qué novedades tendrán? Bueno, se espera que tengan nuevos colores para elegir. No se sabe cuáles, lo veremos al momento de la presentación. Posiblemente una de las cosas que se renueve también sea el estuche de transporte, el cual el de la versión actual es horrible, yo creo que en eso estamos todos de acuerdo. Y bueno, a nivel de hardware pues incorporarán algunos cambios. Por ejemplo, pasaremos a tener un puerto USB-C en lugar de un conector Lightning e incorporarían también el nuevo chip H2 que también os he mencionado que tendrían los AirPods digamos estándar, que también se renovarían para finales de año y que bueno aportarían mejoras en la calidad de sonido y también en la cancelación de ruido, además por supuesto de otorgarnos una mayor duración de batería con respecto a los AirPods Max actuales. Alexis Franco dice: ¿cómo ven a Apple en 20 años? Saludos. Pues saludos Alexis, en 20 años
Madre mía, anda que no pueden pasar cosas. ¿Cómo me la imagino yo? Bueno, yo creo que probablemente seguirá siendo una empresa líder en tecnología, pero es verdad que en todo ese tiempo su enfoque podría haber cambiado significativamente. Probablemente se centre más en servicios basados en la inteligencia artificial, también en realidad mixta y podríamos también incluir computación avanzada. Por supuesto, sin olvidar su compromiso con la privacidad y la sostenibilidad, ¿no? A nivel de inteligencia artificial, pues posiblemente habrá desarrollado sistemas de inteligencia artificial mucho más sofisticados que estén integrados en todos sus productos y servicios. Luego, el Vision Pro que ahora mismo tenemos posiblemente haya evolucionado hacia un dispositivo más ligero y potente y que posiblemente reemplace parcialmente a los smartphones como dispositivo principal para muchos usuarios. Y luego, por otro lado, Apple también podría estar a la vanguardia en el desarrollo y aplicación de tecnología de computación cuántica para mejorar sus productos y servicios. Tampoco es descartable que se haya posicionado como una marca líder en tecnologías de salud, sobre todo si sigue desarrollando dispositivos que acercan el control total de la salud a sus usuarios. Antonio González Pérez pregunta ¿cuándo sale el iPad mini y qué se sabe de los monitores de 27 y 32 pulgadas? Bueno, Antonio, te puedo decir lo que sabemos a fecha de hoy cuando estoy grabando esto. Con respecto al iPad mini, se sabe que podría lanzarse a finales de este año o incluso retrasarse a 2025, espero que no. Este equiparía un nuevo procesador, probablemente una variante de la A17 o A17 Pro, posibles mejoras en las cámaras, Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3 y un diseño muy similar al actual. Precisamente en cuanto a la pantalla se mantendría en 8,3 pulgadas y no incorporará ni paneles OLED ni tampoco una tasa de refresco de 120 Hz. Y sobre los monitores no se sabe nada. Mira que he estado buscando información para poder dar una respuesta un poco más completa, ¿no?, con respecto a este punto, pero no se sabe nada con respecto a nuevos monitores. Adrián 98126 dice: muy buenas chicos, ¿cómo estáis? Una pregunta, ¿creéis que los nuevos iPhone 16 Pro vayan a subir de precio? Muchas gracias. Pues Adrián, actualmente no hay rumores sólidos que indiquen una subida de precio significativa para los iPhone 16 Pro. La mayoría de los analistas esperan que Apple pueda mantener precios similares a los de los iPhone 15 Pro. Si recordamos, ya pasó con los iPhone 15. Los iPhone 15 y 15 Plus mantuvieron los mismos precios que sus predecesores, al igual que el iPhone 15 Pro. El único que subió $100 fue el iPhone 15 Pro Max, pero porque también dobló su capacidad mínima, pasando de 128 GB a 256. Leobam dice: me gustaría saber qué pasará con los HomePod Mini ahora con Apple Intelligence. ¿Los actualizarán por software? ¿Saldrán nuevas versiones? Gracias. Buena pregunta, pero bueno, por suerte te puedo dar una respuesta porque lo hemos ido conociendo a lo largo de estos días, y es que no soportarán Apple Intelligence por una limitación de hardware principalmente. Actualmente se requiere 8 GB de memoria RAM para mover Apple Intelligence y los modelos actuales apenas superan el giga. No debemos olvidar que también hay rumores sobre un nuevo HomePod que podría salir pronto, que tendría una pantalla y oye, a lo mejor sí que ese nuevo HomePod podría equipar un chip más potente que permitiese la ejecución local de Apple Intelligence. Pero de momento los HomePod que tenemos ahora mismo ya pues lo deberíamos descartar. Y luego, también, según las informaciones que hemos conocido en estos días, Apple apostaría por otro tipo de dispositivos más allá de los HomePod, como sería un robot inteligente con pantalla que integraría Apple Intelligence y que podría parecerse a la propuesta que presentó Amazon hace ya algún tiempo. Pelagorius dice: necesito comprar un MacBook Pro de 16 pulgadas para sustituir el que tengo actualmente de 2012. Para realizar labores de desarrollo de aplicaciones nativas con Xcode y algo de diseño y edición puntual con aplicaciones como Photoshop o Illustrator, ¿cuál me recomendarías? Comentabas que a finales de año quizás llegasen los chips M4. ¿Compensaría la espera? A ver, pues también una pregunta muy interesante. Yo estoy como tú, estoy ahí viendo a ver qué MacBook me compro. Si necesitas el MacBook Pro urgentemente, a ver, yo te diría que un MacBook Pro de 16 pulgadas con chip M3 Pro o M3 Max sería una excelente opción en este momento. Yo particularmente, que además sería el que compraría para mí, también en base a mis necesidades, sería el M3 Pro con la CPU de 12 núcleos, la GPU de 18 núcleos, 32 GB de memoria y 1 TB de almacenamiento. Sin embargo,
es cierto que se espera que los MacBook Pro con chip M4 lleguen a finales de 2024. Y bueno, ya hemos visto de lo que son capaces los M4 frente a los M3. Lo digo por los iPad Pro, ¿no? Por tanto, las versiones Pro y Max de este chip pueden suponer un salto importante en rendimiento, sobre todo enfocado a tareas con inteligencia artificial. Así que, si puedes esperar unos meses más y tu presupuesto lo permite, oye, yo esperaría para comprar el Mac y me compraría directamente un M4, ya que va a ser más beneficioso para ti, especialmente si planeas mantener tu próximo MacBook Pro durante varios años. Yo creo que las mejoras en rendimiento y eficiencia podrían justificar tu espera. Claudiño8864 pregunta que por qué Apple, jactándose de usar materiales biodegradables y apoyar la conservación del medio ambiente, arbitrariamente hace que los equipos viejos se pongan lentos, obligando por tanto a comprar equipos nuevos. ¿No hace parte de este apoyo el evitar la sobrecontaminación por los componentes electrónicos de esos equipos que eventualmente se dejan de usar y se desechan? Bueno, sí, buena pregunta. Hola, Claudiña. A ver, entiendo tu preocupación sobre las prácticas de Apple y su impacto ambiental. A ver, es un tema complejo, así que vamos a analizarlo en poco tiempo, ¿vale? Porque no quiero alargarme mucho. Al final, Apple, como muchas grandes empresas tecnológicas, se enfrenta a un delicado equilibrio, ¿no?, entre innovación, rentabilidad y responsabilidad ambiental. Y a ver, es cierto que Apple ha implementado varias iniciativas ecológicas importantes, como por ejemplo el uso de materiales reciclados, la reducción de embalajes de plástico, lo hemos visto con las cajas de los últimos modelos, ¿no? Y luego también el compromiso de ser carbono neutral para 2030. Incluso hicieron hace un tiempo un spot precisamente, orgulleciéndose de los avances que están logrando en este camino, ¿no? Sin embargo, a ver, también es verdad que su modelo de negocio se basa en gran medida en lanzar nuevos productos regularmente. Sobre la ralentización de equipos antiguos, Apple admitió en 2017 que lo hace para prevenir apagones inesperados en dispositivos con baterías degradadas, ¿vale? O sea, es importante el matiz, no es que lo haga en todos los dispositivos, sino que ralentiza el rendimiento en equipos que tienen una batería pues que está por debajo del 80% de salud. Eso sí, argumentan que esto lo hacen para prolongar la vida útil de los dispositivos y que, bueno, esto, por tanto, al usuario, cuando lo escucha o lo lee, pues le pueda generar ciertas dudas, ¿no?, sobre las verdaderas intenciones de Apple. Y luego, con respecto a los problemas de los desechos electrónicos, a ver, Apple ha implementado programas de reciclaje y robots como Daisy, que incluso hicieron un vídeo hace no mucho, para, recuperar materiales de dispositivos viejos. Sin embargo, claro, tienes razón en que la mejor solución sería fabricar productos más duraderos y fáciles de reparar. En eso estamos de acuerdo. Así que, por resumir, que no sé si me he liado un poco, que sí, es verdad, aunque Apple ha hecho avances en sostenibilidad, aún tiene mucho camino por recorrer. Tu pregunta, ya digo, me parece muy válida y refleja una preocupación que muchos compartimos. Sergio González pregunta, ¿cuándo saldrá iOS 17.6 y si se sabe algo más sobre el iPhone SE? Hola Sergio, a ver, en cuanto a iOS 17.6, yo creo que la actualización saldrá antes de agosto. Precisamente esta semana lanzaron la segunda beta para desarrolladores. Eso sí, también, por eso no hemos hecho vídeo, como es habitual en este tipo de actualizaciones menores, no hay grandes cambios o nuevas funciones, sino más bien correcciones de errores y mejoras de seguridad. Respecto al próximo iPhone SE, que sería la cuarta generación, hay bastantes rumores interesantes. Lo más probable es que no lo veamos este año, sino a principios de 2025. Y luego, se espera que tenga un diseño similar al iPhone 14, con una pantalla OLED de 6,1 pulgadas y un notch en la parte superior. Esto sería un gran salto desde el diseño actual, que está basado en el iPhone 8, si recordáis. Probablemente también incluirá Face ID, abandonando ya el botón Home con Touch ID, y en cuanto al rendimiento es posible que monte el chip A16 Bionic, lo que le dará una potencia considerable. Luego, la cámara es uno de los puntos más interesantes, aunque se rumorea que podría mantener una sola cámara para mantener los costes bajos de este dispositivo. Esta podría ser de 48 megapíxeles, similar a la del iPhone 15. Y por último, como era de esperar, también adoptará el puerto USB-C para la carga, siguiendo la tendencia del resto de la gama de iPhone.
Y hasta aquí las preguntas de este recopilatorio. Si queréis que respondamos vuestras preguntas en el vídeo que subiremos en 5 semanas, ya sabéis, dejadlas en la caja de comentarios de este, ya que las recopilaremos de aquí para, bueno, poder responder las más interesantes y las que, bueno, pues más puedan ayudar a la gente en ese momento. Así que si os ha gustado, ya sabéis, podéis dejar vuestro me gusta, suscribiros, a darle a la campanita, ¿no? Para enteraros cuando publicamos nuevos contenidos, y nos vemos muy pronto con más contenidos como estos, tan interesantes. Así que si queréis más, ya sabéis, podéis pinchar, porque ya sabéis, somos La Manzana Mordida y prometemos hacerlo. ¡Chao!